Bueno, hola a todos. Espero un poco de su comprensión y su paciencia. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién es el motivo del que vienen ustedes aquí? ¿Jesús? Bueno, a ver, repíteme nuevamente. ¿Quién? Ok. En Mateo 18:20 nos dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Así que debemos de estar contentos porque quien está en medio de nosotros es Jesús. Él está aquí. Y les pido que estemos contentos hoy, ¿no? Porque hoy Él tiene una palabra grande para nosotros. Ahora vamos a empezar con un nuevo atributo de Dios, que es Dios es amor. Pero para explicar este atributo me gustaría primero explicar un poco del amor de Dios, porque en el mundo la mayoría de la gente conoce el amor como un sentimiento. E incluso dentro de muchos cristianos llegamos a pensar, ¿qué es eso, el amor? ¿Qué es un sentimiento? Algunos llegan a decir que sienten mariposas o que sienten en el estómago un hueco, ¿no? Pero ese no es el amor que Dios nos enseña. El amor que Dios tiene para nosotros es algo mucho más profundo y más grande. Es el amor agape. El amor agape es algo en el que se entrega o se da o se sacrifica algo. Es un amor sacrificial. En 2 de Corintios 8:9 nos dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Si se dan cuenta, Jesucristo, Él gozaba como Dios, tenía todos los privilegios. Y Él, como dice en este versículo, sacrificó esos privilegios y se hizo pobre para venir aquí, para que nosotros podamos gozar las riquezas de su espíritu. Así que ese es el tipo de amor agape, en el que Dios se entrega algo por nosotros. Me gustaría ejemplificarlo un poco. Para los que no me conocen, yo hace 15 años aproximadamente, yo era del mundo y tomé decisiones erróneas. Yo hace aproximadamente 15 años yo me separé de mi esposa y ella se fue a vivir a México y mi hija se fue a vivir con ella, ¿no? Mi hija venía los fines de semana y acostumbrábamos a dar la vuelta en el carro, y después de cierto tiempo nos estacionábamos en algún lugar y platicábamos. Era algo que disfrutábamos mucho mi hija y yo, ¿no? Pero en una ocasión ella, cuando me estacioné, ella me comentó: papá, estoy muy triste. Y ella me dijo: es que yo creo que mi mamá no me ama, no me quiere. Pero yo quiero que sepas que cuando ella me dijo eso, en 10 segundos que fue lo que me dijo, su rostro se puso, sus ojos rojos, y le salió una lágrima. Yo la abracé y le dije: mamá, tu mamá sí te ama, hija. Pero me dejó mudo y la abracé. Pero después de 10 segundos le dije: hija, ¿cómo es que te levantas para ir a la escuela? ¿Pones el despertador? Y me dijo: no, mi mamá me levanta. Y le dije: ¿acaso te levanta con un palo y con un látigo? Y me dijo: no. Me dice: mamá, Dani, levántate, ya es tarde. Y le dije yo: ¿y luego qué haces, hija? Me baño, me dice.
¿y quién te lava la cabeza? Y me dice, mi mamá. Ok, hija. Y luego, hija, ¿te preparas el desayuno? Y dice, no, mi mamá me lo prepara. Y luego mi hija le preguntaba yo, oye, hija, ¿llevas lunch a la escuela? Y me dice, sí. ¿Quién te lo prepara? Mi mamá. Luego le digo, ¿y quién te lleva a la escuela, hija? Y ella me dice, mi mamá. ¿Y quién va por ti? Mi mamá. Pero yo quiero que sepan que cuando ella iba anunciándome, platicándome qué es lo que hacía su mamá por ella, su rostro cambió y en sus ojos se le veía un brillo, porque ella sabía que su mamá lo amaba. Ahora, en base a ese ejemplo, tal vez algunos de nosotros nos hemos cuestionado, Dios, creo que no me ama, porque tal vez tú sientas que tienes un problema grande, pero Dios te ama. Y tal vez cuando ahorita en el transcurso del estudio puedas darte cuenta que aunque tú tengas ese sentimiento, al igual que mi hija, tú puedes tener ese brillo en tus ojos, porque Dios te ama. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios es amor, Jesucristo te ama ayer, hoy y por los siglos. Su amor de Dios nunca cambia. Él te ama en cualquier condición que tengas. Te ama de cualquier manera. Dice el versículo 1, Juan 4, primera de Juan 4:16. Dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que no ama, en Juan 4:8 dice, en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Me gustaría platicarte sobre los atributos de Dios. En los atributos de Dios hay una armonía con los demás atributos. En el amor de Dios tiene una armonía con los demás atributos. Cuando Dios nos dice que es fiel, lo hace también en amor. A eso me refiero cuando es la armonía de Dios. Todos los atributos de Dios van en armonía con el amor. Cuando Dios es justo, lo hace en amor. Cuando Dios es santo, lo hace también en amor. Y en todo lo que hace Dios, lo hace también en amor. Cada una de las cosas que hace Dios, las hace en amor por nosotros. Ahora bien, Dios tiene muchas formas de demostrarnos su amor. Entre esas formas de demostrarnos su amor es con su benevolencia, con su misericordia, con su paciencia y con su gracia. Cuando Dios nos dice que su amor es en benevolencia, muchas veces nos hemos llegado a preguntar, ¿por qué Dios es bueno? Al menos a mí me han preguntado a algunas personas, ¿por qué dices que Dios es bueno si permite muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que en el mundo lo ven como malas, ¿no? Que dicen, ¿por qué permite las enfermedades? ¿Por qué permite esto? ¿Por qué permiten que sufra? Pero esperemos que
que con estos próximos versículos podamos ver por qué Dios es bueno. En el Salmo 145, 9 dice: el Señor es bueno con todos. Y nos dice, ¿con quién? Con todos. Él se compadece con su creación. Déjenme comentarles que cuando habla de la creación, habla de las personas que han sido justificados y también aquellos que todavía no han sido justificados. Hay personas que a lo mejor todavía no han reconocido a Jesús, pero aquí nos dice que también aún con ellos Él es bueno. En Mateo 5, 44, 45 nos dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Aquí me gustaría que pudiéramos ver en la primera parte que dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Si nos damos cuenta, Él nos pide que amemos a nuestros enemigos. Y no se trata de un amor como el que en el mundo se anuncia, que es un sentimiento. Se trata de un amor como el que Dios quiere, el amor agape. Y nos dice que oremos por quien nos persigue. Sí. Tal vez veamos algo difícil eso, pero en la segunda parte Él nos muestra y nos da el ejemplo de cómo Él en su amor nos dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Y esa es la clase de amor que también nos pide a nosotros, pero también nos enseña la bondad y el amor que Él nos tiene a nosotros. En Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nos damos cuenta en este versículo, para aquellos que ya hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor, pues nos enseña qué hizo Dios antes de que lo aceptáramos. Que cuando éramos pecadores, cuando no nos merecíamos por nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Y en primera de Juan 3:1 nos dice: fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos ha llamado hijos, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoce a Él. Aquellos que ya hemos aceptado a Cristo, tenemos en su infinito amor, nos dice que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. ¿Es bueno? La pregunta. Sí, ¿verdad? Porque al aceptarlo ya somos hijos. Pero me gustaría darte una invitación si tú no lo has aceptado, Él es bueno y Él espera que tú seas su hijo, que tú lo aceptes para que tú puedas ser hijo de Él. Ahora, me gustaría hablar sobre por qué Dios es misericordioso.
En el Salmo 145:8 nos dice: el Señor es clemente y compasivo. Si pudiéramos resumir eso, sería misericordioso, lento para la ira y grande para el amor, en amor. Hace 2000 años aproximadamente, Jesús vino a este mundo y en una ocasión Él estaba con sus siervos y estaban comentando sobre lo que habían hecho en la tarde, y Jesús los quiso llevar a un lugar para descansar. Tomaron una barca y cuando llegaron a ese lugar, en Marcos 6:34 nos dice: cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Si se dan cuenta, el propósito de Jesús de ir ahí era ir a descansar. Y cuando vio a las personas que necesitaban de Él, dejó su descanso en amor y comenzó a enseñarles. Nos habla de su gran misericordia de Jesús, ¿no? Después de eso, ya atardeciendo, sus servidores le dicen: maestro, despídelos porque no tenemos para darles de comer. Él los vio y les dijo: partan 5 panes que tenían y 2 peces, y en su misericordia alimentó a todos. Pero me gustaría que reflexionáramos un poquito en el sentido de que de esas 5,000 personas, tal vez no todas creyeron. Yo creo que muchas creyeron, pero otras no. Pero en su misericordia, Él les compartió primero la palabra a ellos y les dio de comer. De la misma manera que en el anterior versículo, de los anteriores versículos que vimos, que Él hace llover para todos, a justos e injustos, también Él, en su amor, tiene misericordia por todos. ¿Por qué Dios es paciente? Si recordamos, hay un pasaje en la Biblia donde Jesús se dirigía a Jerusalén a que se cumpliera el propósito por el que Él había venido. Y mandó a unos mensajeros a un pueblo de Samaria para que prepararan un lugar para descansar. Pero en cuanto el pueblo se enteró de que iban a Jerusalén, no los aceptaron ahí. Los samaritanos tenían cierta enemistad con los judíos, así que al saber que iban a Jerusalén, no permitieron que se quedaran ahí. Y en Lucas 9:54-56 nos dice: viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose Él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En el versículo 55 nos dice:
Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Él tenía el poder para decirles: ¿saben qué? Váyanse, ya no lo soporto, por lo que hacen no me sirven. Pero no hizo eso. Él tuvo paciencia con ellos. Y así, de la misma manera, Él tiene paciencia con nosotros. También en el versículo 56 dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Él tenía el poder para castigar al pueblo samaritano, pero en su paciencia les dio la oportunidad para recapacitar y en otro tiempo tal vez reconocerlo. Él de ahí nos habla de su amor y su paciencia para con todos nosotros. En 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entiendan algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí nos dice claramente, ¿no?, que Él tiene paciencia porque muchos de nosotros y algunos seres cercanos todavía no han arrepentido de lo que han hecho en sus vidas, ¿no? No lo han reconocido, y nos habla de su infinita paciencia. En su amor, Él tiene gran paciencia por nosotros. ¿Por qué Dios tiene gracia? Sería la segunda. Me gustaría que recordáramos cuando Jesús estaba en Samaria y salía de un pueblo y había 10 leprosos y le gritaron: Jesús, ayúdanos, sánanos. Él los escuchó y los mandó a que fueran a ver a los sacerdotes. Y después de que fueron a ver a los sacerdotes, en el camino se dieron cuenta que habían sanado y solo uno regresó. Y en Hebreos 4:16 nos dice, en Hebreos 4:16 nos dice: así que en Lucas 19, dice: ¿acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús: ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre: tu fe te ha sanado. Cuando los 10 hombres le gritaron a Jesús, Jesús tuvo gracia con ellos, porque gracia es aquello que se da sin merecerlo. Entonces, cuando Él los mandó a Samaria y los sanó, a ver a los sacerdotes y sanaron, en su gracia los sanó, porque tal vez, más bien, no se merecían, porque en su actitud no regresaron a darle gracias al Señor. Y uno de ellos regresó, y su gracia todavía fue más grande, porque al final le dijo: levántate y vete, le dijo al hombre: tu fe te ha sanado. Así que Dios tiene gracia también con todos, pero de nosotros depende igual qué tipo de gracia, qué tipo de amor quiere que tengamos. Él tiene un amor infinito y grande por nosotros.
Me gustaría agregar que si recordamos en Génesis nos habló de Abraham y Dios le habló y le dijo que quería que fuera a otro lugar. Y le dijo que le prometía que él iba a ser el padre de una nación, de su nación amada. Pero también le prometió que iba a tener gran descendencia. Y durante muchos años él estuvo esperando eso. Y sin duda, en algún momento en su corazón tal vez flaqueó. Recordemos que Sara le dijo que tal vez con su sirvienta, su sierva, podía tener un hijo. Y lo hizo así, falló. Y en una ocasión, en Génesis, no va a aparecer en la pantalla, pero dice, en Génesis 15, 5, 6, dice, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justicia. A pesar de que Abraham falló, Dios tuvo gracia y lo justificó con su fe, porque le dijo, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. De esa manera es su gracia del Señor. Pero me gustaría también hablar sobre la obra de amor más grande de todos los tiempos. En Juan 15, 13 nos dice, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y tal vez ahorita podamos entenderla un poquito mejor. Me gustaría platicarles que en el inicio Dios les dijo a Adán y a Eva que podían estar en el Edén. Los llevó al Edén a vivir, pero les dijo que no podían comer del fruto del conocimiento del bien y el mal. Pero ellos fueron engañados por Satanás y fallaron y comieron de ese fruto. A raíz de eso, Dios los sacó de ahí y se cumplió lo que les dijo, ¿no? Porque les dijo, ciertamente morirán si comen. Y espiritualmente murieron, fue verdad. Y nos llevó a que heredáramos esa condición, tanto esa condición como la naturaleza pecaminosa. Así que cuando nosotros nacemos y vamos creciendo, nuestra naturaleza pecaminosa hace que a través del tiempo nosotros vayamos pecando. Somos tentados y vamos pecando. Pero para que podamos entender, me gustaría decirles que en el Antiguo Testamento nos habla de que para que nosotros, más bien dicho, para que los judíos, ellos pudieran ponerse a cuentas con Dios, hacía falta un holocausto. Y en ese holocausto había que hacer un sacrificio de un cordero que era perfecto y puro. Era la manera en que los judíos
tenían que hacer, ponerse a cuentas con el Señor. Pero, ¿qué tiene que ver con la salvación? Yo quisiera que viéramos en Juan 1:29, que dice: al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Pero ¿quién lo presentó? Dios. De esa manera, el Dios es quien pone el Cordero. Nosotros no. Dios es el que hizo ese sacrificio por nosotros. En Romanos 8:3 nos dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Y de esa manera nos muestra Dios, ¿no? Cómo Él es el que da, el que nos rescata a través de su Hijo amado. En Juan 3:16 nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si se dan cuenta, es un gran regalo el que Dios hace por nosotros. Y de esa manera Él es el quien nos rescata. Nosotros no hacemos nada. Y precisamente en eso demuestra su amor y su bondad, ¿no? Y que este acto es el más grande de toda la historia, de toda la vida, ¿no? Y precisamente por eso en Juan 15:13 dice: nadie tiene más amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Espero que les haya servido y que las haya redarguido. Espero que sea de bendición. Y gracias por su paciencia, ¿no? Y su misericordia. Déjenme hacer una oración, ¿no? Por favor. Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos, Padre. Te pido, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, que ellos noten el gran amor que tú les tienes, Padre, la misericordia, la gracia, la bondad, la paciencia que tienes con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, Padre, para que podamos actuar conforme a tu inmensa y grande voluntad, Padre. Bendito seas, Padre, guía nuestro camino, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.